Bien, hablemos un poquito entonces de los axiomas de orden en los números reales. Nos referimos con axiomas a aquellas verdades que no necesitan demostración, es decir, cosas elementales que la tomamos como verdaderas sin la necesidad de una demostración. Eh, y en este sentido, por ejemplo, para los números reales tenemos lo siguiente. La ley de tricotomía me dice que cualquier par de números reales, se cumple una y solo una de las siguientes expresiones. Es decir, puede ocurrir que A sea menor que B, puede ocurrir que A sea igual a B, o puede ocurrir que A sea mayor que B. Fíjense en que en este caso la disyunción que estamos usando es una disyunción excluyente. ¿Está bien? Solamente se pueden dar esos tres casos, pero uno solo a la vez. ¿Qué pasa con la transitividad? La ley de transitividad. Dados A, B y C en números reales, si tenemos que A es menor que B y a la vez B es menor que el número C, entonces se cumple que A es menor que C. ¿Sí? Luego, otro axioma. Eh, este le podemos llamar de positividad. No le dimos nombre acá, pero lo podemos llamar de esa manera. Nos dice que si yo tengo cualquier par de números reales A y B, si A y B son positivos, entonces se cumple que A más B es positivo y A por B es positivo. ¿Sí? Bueno, a partir de esta, bueno, vamos a escribir otras propiedades que se deducen a partir de esta. Eh, el primer teorema que vamos a ver, bueno, son las leyes de consistencia. En el caso de la suma, esto también, la ley de consistencia para la suma, escrita de esta manera, se la considera otro axioma de orden, así que esto tranquilamente lo podemos agregar a esta lista. Sería el cuarto axioma de orden para los números reales. Pero bueno, acá lo vamos a ver de esta manera, en el sentido de que este símbolo menor lo vamos a poder reemplazar por el menor igual, y de igual manera, si en este lugar escribimos el signo mayor o mayor igual, también se cumple. Por eso es que lo colocamos como teorema. Entonces, para la suma que nos dice, si yo tengo dos cantidades A y B, de manera que A sea menor que B, si sumo una cantidad C y esa misma cantidad la sumo en ambos lados de la desigualdad se mantiene. ¿Sí? Esta desigualdad o cualquiera de las otras que habíamos definido acá arriba. En el caso del producto, tenemos que si A es menor que B y C es una cantidad positiva, C es mayor que cero, entonces, si multiplico en ambos lados de a y B por la cantidad C, siendo C mayor que cero, la desigualdad se mantiene. A por C va a ser menor que B por C. Sin embargo, si A es menor que B y C es menor que cero, cuando hago el producto, A por C va a ser más grande que B por C. Cambia el sentido de la desigualdad, o lo que decimos cambia la consistencia. ¿De acuerdo? Esta propiedad de esta ley nos va a ser muy útil en el práctico que viene, en la unidad que viene, cuando hablemos de desigualdades o de inecuaciones. Así que la vamos a tener que tener muy presente. Otro teorema. Si yo tengo que, por ejemplo, tres números reales, A, B y C, se cumplen las siguientes condiciones. Por ejemplo, si A es menor que B, entonces el opuesto de A va a ser mayor que el opuesto de B. Y acá nos dice que en particular, si por ejemplo a B lo reemplazamos por cero, si A es menor que cero, el opuesto de A va a ser mayor que cero. ¿De acuerdo? Si A es menor que B y A y B son a la vez mayores que cero,
entonces el recíproco de A es mayor que el recíproco de B. Si A es menor que B y C menor que 0, entonces B sobre C es menor que A sobre C. Si el producto de A por B es mayor que 0, esto es sí y solo sí, A menor que 0 y B menor que 0, es decir, los dos valores con el mismo signo, eh, los dos negativos quiero decir, o los dos mayores que 0, es decir, los dos valores A y B positivos. ¿Está bien? Fíjense que acá estoy ya hablando de una equivalencia de esta expresión. ¿Cuándo un producto va a ser mayor que 0 entonces? Cuando los dos factores sean positivos o los dos factores sean negativos. Bueno, a modo de seguir practicando demostraciones, vamos a demostrar en este caso, por ejemplo, lo que escribimos en el inciso C. ¿Sí? ¿Cómo vamos a probar eso? Veamos. Entonces, fíjense, por hipótesis tenemos que C es menor que 0, o sea, C es un número negativo. Si C es menor que 0, su recíproco también es menor que 0. 1 sobre C sigue siendo menor que 0. ¿Sí? Acuérdense que el recíproco no cambia de signo ni nada por el estilo. Si 1 sobre C es menor que 0, vamos a tener en todo caso que su opuesto, menos 1 sobre C, ese sí es mayor que 0. Teniendo esto en mente, aclarando esto, vamos a lo que sigue. Por hipótesis tenemos que A es menor que B. O sea, la otra hipótesis. A es menor que B. Entonces, usando la ley de consistencia del producto, vamos a multiplicar por menos 1 sobre C en ambos lados. Y fíjese que si A es menor que B, no cambia la desigualdad acá porque estamos multiplicando en ambos lados por algo que es positivo, por algo que es mayor que 0. Entonces, la consistencia no cambia por lo que vimos en el teorema anterior. Bueno, esto por propiedad, más que nada por definición de lo que es el producto, fíjense, esto también se puede probar, que lo podemos escribir así. A por 1 sobre C, eso es igual a menos A sobre C. ¿De acuerdo? Y de este lado también, B por 1 sobre C es igual a menos B sobre C. Ya una vez escrito de esta manera, fíjense, por la propiedad de consistencia de la suma, ¿sí? Acuérdense que es un axioma, pero bueno, acá justo nos queda con el signo menor. Vamos a sumar en ambos lados de la desigualdad una misma cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? Esa cantidad es A sobre C más B sobre C. Sumamos esa cantidad en ambos lados. Y vamos a arreglar esto de manera que vamos a usar la conmutativa y la asociativa de la suma para escribirlo de esta manera. Asociamos esto, y lo escribimos acá, menos A sobre C más A sobre C, todo esto sumado con B sobre C. Y de este lado conmutamos estas dos fracciones y escribimos que menos C sobre C más B sobre C más A sobre C. ¿Sí? ¿Con qué idea? Ustedes ya se estarán dando cuenta que como este es el opuesto de este de acá, o sea, menos A sobre C es el opuesto de A sobre C, esto va a dar como resultado el neutro para la suma, o sea, 0. Y nos queda de este lado, por ejemplo, 0 más B sobre C. Y acá me quedará 0 más A sobre C. Que estamos utilizando, ¿qué propiedad? La existencia del elemento opuesto. Y 0, al ser el elemento neutro, cuando yo lo sume a B sobre C, eso va a resultar B sobre C. Cuando a 0 le sume A sobre C, eso es A sobre C y por lo tanto me queda que B sobre C es menor que A sobre C, que es lo que yo quería probar.
¿sí? Usamos el elemento neutro de la suma para terminar la demostración. ¿Se entiende? Bien. Bueno, una vez que ya hablamos de desigualdades, unos conjuntos muy importantes a la hora de buscar una notación que nos convenga, son los intervalos de números reales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito cómo denotarlos y cómo los llamamos a esos intervalos justamente. Entonces, vamos a hacer una tabla. Lo vamos a dividir por categoría. Los intervalos abiertos, por ejemplo, son intervalos de esta forma. Entre paréntesis vamos a poner dos números reales, por supuesto que A siendo menor que B. El intervalo AB son todos los números reales que están entre A y B, escrito en forma simbólica, son todos los números reales que son mayores que A y a la vez son menores que B. El intervalo menos infinito A son aquellos que son números reales menores que A. Y el intervalo A infinito son los valores mayores que A. Bueno, los intervalos cerrados los vamos a denotar con corchetes. La única diferencia con los intervalos abiertos es que en estos conjuntos vamos a considerar la posibilidad de que x sea igual a A o x sea igual a B. ¿Sí? Es decir, son los valores reales, por ejemplo el intervalo cerrado A y B, son los valores reales que son mayores o iguales que A y también menores o iguales que B. ¿Sí? Y lo mismo los intervalos desde infinito hasta A, cerrado en A, son aquellos valores reales que son menores o iguales que A y en el otro caso los mayores o iguales que A. Después tenemos los intervalos semiabiertos, que son abiertos en un lado y cerrados en el otro. ¿Sí? Bueno, una aclaración. Fíjense que acá estamos utilizando el símbolo infinito y menos infinito, pero ojo, estos no son valores reales, sino que lo único que hacen es denotar que nos estamos extendiendo por la recta real hacia la derecha o hacia la izquierda sin ningún tope, ¿sí? De manera infinita. Bueno, acá aclara que esos símbolos no representan números reales, por lo tanto denotar de manera infinito cerrado no es una expresión correcta. ¿Sí? No podemos cerrar el intervalo cuando tenemos el símbolo infinito escrito o el menos infinito. Siempre lo vamos a dejar abierto en ese lado. ¿Sí? Bueno, eso como aclaración. Bueno, hablemos un poquito de los números racionales. Bueno, ¿qué es lo que sabemos los números racionales? Por ejemplo, su definición. ¿Cuándo decimos que un número R es racional? Decimos que R es racional si solo si existen dos enteros A y B, tales que yo a ese número R lo puedo expresar de la forma A sobre B, o sea, como una fracción, donde me debo asegurar de que B sea distinto de 0. ¿Sí? Acordémonos que B no está definida la división por 0. Bueno, y además, ¿qué es lo que sabemos desde siempre? Que tenemos ciertas leyes para operar fracciones. Esas leyes las resumimos, por ejemplo, en este teorema, donde consideramos A, B, C y D números reales, B y D distintos de 0, porque bueno, lo vamos a ocupar en los denominadores, que es lo que vemos. A sobre B más C sobre B, cuando tenemos un común denominador, esto es igual a más C sobre B. Y en el caso de que no, A sobre B más C sobre D, ¿sí? Hacemos el producto de los denominadores, ese va a ser nuestro nuevo denominador, y entonces la operación me queda como A por D más B por C, todo esto sobre B por D. ¿Sí? Son las reglas para operar fracciones. Si le damos valores a B, C y D, tenemos que seguir simplemente esta regla
y obtenemos el resultado. Bueno, ¿qué pasa cuando el denominador o el numerador tiene un signo negativo? Fíjense en que ese signo sale afuera de la fracción, ¿sí? La regla para multiplicar fracciones, ¿de acuerdo? En el caso este, por ejemplo, que multiplico numerador y denominador por el mismo valor, a por d sobre b por d, eso es igual a sobre b. Esta operación, esta ley, por ejemplo, de operación, la usamos mucho al revés, ¿no? O sea, de a sobre b podemos simplificar la fracción y llevar a una fracción equivalente con valores más chicos. Bueno, y el cociente de dos números racionales, a sobre b, todo eso sobre c sobre d, lo podemos expresar de esta manera como producto, siempre y cuando acá agregamos la condición de que c sea distinto de 0, porque fíjense que si c es 0 estaríamos haciendo 0 a todo este denominador. Bueno, estas son las leyes de las operaciones para usar fracciones. Cualquiera de estas se puede demostrar muy sencillamente y eso va a quedar como ejercicio. ¿Sí? Está bueno practicar un poquito intentando demostrar estas leyes de operaciones que conocemos desde siempre. Bueno, una cosa sí que me interesa detener un poquito más es cuando hablamos de densidad de los números racionales. ¿Qué quiere decir que cuando hablamos de densidad? ¿Qué quiere decir cuando decimos que los números racionales es un conjunto denso? Bueno, básicamente es este teorema. Estamos diciendo que entre dos números racionales hay infinitos números racionales. ¿Sí? Eso es la densidad, la propiedad de densidad de los números racionales. Probar que entre dos racionales hay infinitos números racionales. Bueno, ¿cómo vamos a probar eso? Fíjense. Vamos a tomar dos números racionales, de manera que uno sea mayor que el otro. En este caso vamos a decir que b es mayor que a, o lo que es lo mismo, a menor que b. Y entonces desde esta desigualdad, aplicando consistencia de la suma, vamos a decir que a más b es menor que b más b. Pero b más b, eso es 2b. ¿Sí? Haciendo asociativa de la suma. Y por propiedad de consistencia del producto, multiplicamos en ambos lados por un medio y obtenemos que a más b sobre 2 es menor que 2b sobre 2, o sea, es menor que b. Y a ese resultado le vamos a llamar 1. Por otro lado, tenemos que si a es menor que b y sumamos en ambos lados, en este caso a, entonces a más a va a ser menor que b más a, por consistencia de la suma, pero a más a es igual a 2 veces a, entonces 2 veces a es menor que a más b. Y acá aprovechamos y hacemos una conmutativa. Multiplicamos en ambos lados por un medio y obtenemos que a va a ser menor que a más b sobre 2. Fíjense que como multiplicamos por un medio, que es un número positivo, no cambia la desigualdad. Y este resultado le llamamos 2. Entonces, de 1 y 2 tenemos que a más b sobre 2 es un número que está entre a, porque es mayor que a, y b, porque es menor que b. ¿Cierto? Entonces, de 1 y 2 acá, a más b sobre 2 es un valor que está entre a y b, por transitividad. Entonces hemos encontrado un número c, que lo expresamos como a más b sobre 2, que también es un número racional, pues a y b son enteros y la suma es entera. Y hemos encontrado un número entre esos dos racionales. Pero habíamos dicho del teorema que hay infinitos números racionales. Bueno, la idea es que si podemos continuar aplicando este método una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y no nos detenemos nunca, vamos a encontrar que podemos escribir infinitos números racionales entre
dos racionales cualquiera. ¿Sí? Bueno, hablemos un poquito entonces de los números enteros. ¿Qué nos interesa de los números enteros? Por ejemplo, decimos que dos números enteros son consecutivos si y solo si uno es el otro más una unidad. Esto, bueno, dicho de otra manera es, si yo tengo un entero que le llamamos m, el consecutivo o siguiente es justamente m más 1. O sea, sumamos una unidad y obtenemos un consecutivo. ¿Sí? En este caso, fíjense, decimos que los números enteros, a diferencia de los racionales, es un conjunto de números que es discreto. Si yo tengo dos números enteros que son consecutivos, no hay nadie entre ellos dos. No hay ningún entero entre ellos dos. Bueno, otra cosa. Cada número entero puede ser par o impar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, vamos a tomar un número n en los enteros. Es par si lo podemos expresar de esta manera, es decir, como 2 por algún otro entero más, 2 por k, con k algún otro entero. Bueno, otra forma de decir es si n, el número que tomamos, es múltiplo de 2. Y de manera similar vamos a decir que un número es impar si lo podemos expresar de esta manera, como 2 por k más 1, es decir, asegurándonos que sea par sumado una unidad, obtenemos que n seguro seguro es un número impar. ¿Sí? Para cualquier k entero. Bueno, acá hay un error de tipeo, algún entero k. Ejemplo, mostrar o demostrar que dado dos números enteros consecutivos, uno es par y el otro es impar. Esto, que es algo bien intuitivo, como lo venimos viendo hasta acá, eh, se puede demostrar, se puede hacer una demostración y darle un poquito más de formalidad a esto. Bueno, para la demostración entonces, ¿cómo procedemos? Fíjense, vamos a tener que considerar dos números enteros, por supuesto uno consecutivo. ¿Sí? Si yo tengo un número m, acá le llamamos menor, seguro que m más 1 es mayor que m. Y pueden, bueno, ocurrir dos casos. Puede pasar que yo haya tomado m, un número par, o puede ser que haya tomado m, un número impar. Y vamos a tener que diferenciar esos dos casos en nuestra prueba. ¿Sí? Si m es par, necesariamente si m es par, m más 1 es impar. Bueno, veamos esto que es muy intuitivo, veámoslo. Si m es par, entonces lo puedo expresar de esta manera. M es igual a 2k. Entonces, si yo sumo 1 en ambos lados, tengo que el consecutivo de m, o sea, m más 1, es igual a 2k más 1, que esto es lo que habíamos dicho, que es la forma de expresar a los números impares. Fíjense que hemos aplicado la ley uniforme, hemos sumado 1 en ambos lados y hemos probado en el caso de que m sea par. Si m es par, entonces m más 1 es impar. ¿Qué pasa si tomamos m impar? Si m es impar, entonces si sumamos 1 en ambos lados usando de nuevo la ley uniforme, vamos a tener, bueno, por hipótesis m impar es de la forma 2k más 1. Si sumamos 1 en ambos lados, tenemos que de este lado es 2k más 1 más 1. Levanto el paréntesis, aplico asociativa y eso es igual a tener que m más 1 es igual a 2k más 2. Propiedad distributiva, o saco factor común 2, es otra forma de decirlo, y tenemos que expresamos a m más 1 como un múltiplo de 2, o sea, un 2 por alguien más. Por lo tanto, m más 1 resulta ser par. Con esta sencilla demostración, hemos demostrado lo que teníamos en el ejemplo. ¿Sí? Con estos sencillos pasos, quiero decir. Bueno, avancemos un poquito más.
Hablemos un poquito entonces de la divisibilidad en los números enteros. Entonces, ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, definimos para dos números enteros a y b, considerando b distinto de 0, diremos que a es divisible entre b si ocurre lo siguiente. Si existe un entero k, de tal manera que a lo expresamos como k por b. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo va a ser divisible? Por ejemplo, eh, a ver, pensemos en 10, es divisible por 5 porque existe un k igual a 2, de tal manera que 10 lo puedo escribir como 2 por 5. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras formas de expresar esta situación tenemos? En lugar de decir que a es divisible por b, también podemos decir que a es múltiplo de b, que b es un factor de a, podemos decir que b es divisor de a, o que b divide a. ¿Sí? En este último caso, por ejemplo, para denotar esta expresión, b divide a, lo denotamos así. b, barrita vertical, a. Esta notación se lee justamente b divide a a. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a ver, veamos algunas propiedades de la divisibilidad en este caso. Los únicos divisores de 1 son 1 y menos 1. ¿Sí? Bueno, podemos pensar para el menos 1 lo mismo. Todo número entero mayor que 1 es divisible por un número primo. Este es un resultado muy importante de la aritmética, pero bueno, lo vamos a considerar acá, por ahora sin demostración. Otro teorema interesante es transitividad de la divisibilidad. Para todos los números enteros a, b y c, con a y b no nulos, si a divide a b y b divide a c, entonces a divide a c. Dicho en símbolos, a, b y c entero, a no nulo, b no nulo. Si a divide a b y b divide a c, entonces a divide a c. Bueno, la prueba es bastante sencilla. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Bueno, si tenemos por hipótesis que a divide a b, es porque a b lo puede expresar de la forma n por a con algún entero n. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo 3 divide a 6 y 3 divide a 6 porque a 6 lo puede expresar como 2 por 3. Existe un 2 que multiplicado por 3 me da 6. Bueno, sigamos. Lo mismo para el caso de cuando digo la otra hipótesis que b divide a c. Si b divide a c, entonces que existe un número que le llamamos m, de tal manera que yo a c lo puedo escribir de la forma m por b. Muy bien. Entonces, de estas dos expresiones que le llamamos 1 y 2, tenemos c era m por b, pero b al mismo tiempo era n por a. Entonces simplemente sustituimos acá el valor de b y luego, fíjense acá, estamos asociando de manera conveniente y escribimos que m por n por a es igual a c. Y llamamos k a ese valor que obtuvimos multiplicando m por n. Entonces fíjense en que a c lo pudimos expresar como un valor k por a, con k también un número entero, porque n y m son números enteros, y si yo multiplico números enteros, el resultado también es un número entero. Por lo tanto, c es divisible o por a, o lo que es lo mismo decir que a divide a c, que es lo que queríamos probar. Bueno, fíjense que acá está bastante resumida la prueba. Yo les pido en todo caso a ustedes como ejercicios que ordenemos esta demostración y escribamos en cada paso que hacemos la propiedad
que vamos utilizando para que la tengamos más presente. Yo se la iba comentando, pero bueno, está bueno que la podamos escribir también. Bueno, y el siguiente teorema que nos dice que, por ejemplo, dados dos números enteros A y B, hay B positivos, y si A divide a B, entonces seguro que A es menor o igual que B. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces con algunas propiedades de los números. Esto lógicamente en la parte práctica, en el trabajo práctico lo vamos a desarrollar. Es importante que tengamos en cuenta todas las propiedades que venimos viendo, estudiando. ¿Y la idea cuál es? La idea es que con estas propiedades podamos armar, podamos sostener o fundamentar muchos de los desarrollos que necesitamos hacer luego, no solo en esta materia, sino en las que siguen de acuerdo a la carrera que ustedes están estudiando. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea no es memorizar nombres ni nada por el estilo, sino que conforme la vayamos utilizando en el desarrollo del trabajo práctico, les aseguro que el nombre es de lo menos, se nos va a ir quedando, pero la idea es aprender a utilizarla, es decir, a justificar en cada paso que damos, este, justificar convenientemente, de manera correcta, ese paso que vamos dando, justamente. Bueno, eh, esperamos sus consultas en los foros de la plataforma en cualquier caso. Y bueno, seguimos en contacto luego con otro video. Les dejo un saludo.